Ok, muchas gracias por responderme. Bien, chicos, vamos a comenzar con nuestra clase. La semana pasada nosotros trabajamos lo que correspondía a la frase verbal. En esta clase vamos a trabajar lo concerniente a las categorías invariables. Bien, vamos a hablar del adverbio, la preposición y la conjunción. Son tres categorías que vamos a describir y explicar cómo es que funcionan en la lengua española. Vamos a iniciar con el tema del adverbio. El adverbio, morfológicamente, vamos a decir que se trata de una palabra invariable. Bien. ¿Por qué decimos que es una palabra invariable? Porque no se puede o no admite flexión. Bien. Es decir, no te admite la inserción de un morfema flexivo. O sea, a un adverbio tú no le vas a poder identificar, por ejemplo, un género, un número. Bien. Por eso se dice que es invariable. Por ejemplo, Julio está medio preocupado. En el caso de medio preocupado, medio es el adverbio. Bien. Como puedes ver, no se va a flexionar. O si dices, nunca mencionó lo sucedido, lo mismo, nunca tampoco se va a flexionar. Entonces, morfológicamente, el adverbio no es una palabra que admita flexión. Sintácticamente, el adverbio es una categoría que va a funcionar como modificador de otras tres categorías. Dentro de estas tres categorías tienes el verbo, el adjetivo y otro adverbio. Bien, entonces siempre el adverbio va a modificar a esas tres categorías. Esa es una de las formas como tú vas a poder reconocerlo. Bien, por ejemplo, si dices, respondió rápidamente, rápidamente te habla de la acción de responder. Entonces, es una categoría que está modificando un verbo y eso es algo que realiza el adverbio. O si dices, Luz es medio nerviosa. Nerviosa es un adjetivo. Medio es un adverbio que está modificando a nerviosa. Bien. Entonces tienes un adverbio que modifica un adjetivo. Llegó tan temprano a la reunión. Ese temprano es un adverbio. Ese tan está modificando al adverbio temprano. Entonces tienes un adverbio que modifica otro adverbio. Eso es muy importante. Bien. El adverbio es una categoría que va a modificar a un verbo, a un adverbio o a un adjetivo. Semánticamente, ¿qué ideas expresa un adverbio? Un adverbio te puede hablar de tiempo, modo, lugar, cantidad, duda, negación, afirmación. Son diferentes los valores que puede aportar. Por ejemplo, si yo digo, hoy publicarán los resultados, la palabra hoy está aportando un significado de tiempo. Si digo, permaneció aquí desde la pandemia, entonces aquí está aportando una información de lugar. Más adelante vamos a trabajar toda esta clasificación semántica. Veamos la clasificación morfológica del adverbio. Morfológicamente, el adverbio puede considerarse como simple, derivado o como una locución adverbial. ¿Cuándo estamos frente al adverbio en su forma simple? Cuando aparece como un solo lexema, o sea, es una sola palabra, ¿ya? ¿Cómo se va a presentar? Por ejemplo, a Roberto le fue bien en la audiencia. Bien es un solo lexema. Ellos estudian mucho para cumplir sus metas. Mucho es una sola palabra, un solo lexema que te habla de cantidad, la cantidad de la acción. Entonces, esa es la forma simple del adverbio, cuando se presenta solamente como una palabra. Pero también el adverbio en el español puede presentarse con el sufijo mente. Bien. Y aquí, cuando tú estás frente a un adverbio con el sufijo mente, vas a decir que ha sufrido derivación, o sea, está en su forma derivada. Por ejemplo, ingresó violentamente al domicilio.
violentamente. Está trabajando cómodamente, cómodamente también. Ya tienes violentamente, cómodamente. Todo adverbio, y eso es muy importante que tengas presente, todo adverbio que termina en mente va a haber sufrido derivación. Se va a considerar como un adverbio derivado. Luego tienes la locución adverbial. La locución adverbial, o sea, una locución es un conjunto de palabras, bien, que van a funcionar como otra categoría. En el caso de la locución adverbial, vas a tener un conjunto de palabras que van a funcionar como adverbios. Por ejemplo, se investigará los delitos, sobre todo los de corrupción de funcionarios. Ese sobre todo está en una locución adverbial. Observa que en su estructura no necesariamente va a aparecer un adverbio. Eso es lo importante. Terminó dicha actividad en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos está funcionando también como un adverbio. ¿Por qué te digo que funciona como un adverbio? Porque te está hablando de la acción de terminar, cómo se realizó la acción de terminar. Bien, por esa razón. Muy bien. Aquí tienes la clasificación semántica del adverbio, o sea, los significados que estos pueden aportar. Puedes encontrar en la lengua española adverbios de tiempo, que son los que te van a situar temporalmente una acción, te van a decir en qué momento va a suceder esa acción, ¿no? Palabras como hoy, ahora, mañana, tarde, temprano, anoche, anteayer, ayer, recién. Son palabras que tienen valor temporal. Bien, entonces te van a hablar del momento de la acción. Tienes los adverbios de afirmación. Obviamente son los que te van a afirmar alguna acción. Tienes básicamente el sí, efectivamente, cierto, ciertamente, o afirmativamente también, ¿no? Vas a encontrar los del lugar, son los que te sitúan espacialmente a una acción. Se te dicen dónde ocurre una acción. Palabras como aquí, ahí, arriba, lejos, cerca, abajo, adelante, atrás, bien, te indican el lugar. También puedes encontrar un grupo de adverbios que impliquen una negación. Palabras como no, nunca, jamás, tampoco. Ahora, en el caso del nunca y del jamás, hay que tener cuidado. ¿Por qué te digo ello? Porque estos también tienen valor temporal. O sea, nunca y jamás también pueden ser considerados como adverbios de tiempo. Luego tienes los adverbios de modo. Te indican la forma o manera como se realiza alguna acción, ¿no? Tienes bien, mal, adrede, así, deprisa. Y algunos derivados que terminan en mente, ¿no? Como lentamente, amablemente, fácilmente, rápidamente. Bien. También vas a encontrar los de duda. Los de duda son los que no afirman algo, ¿no? Porque no lo saben con certeza. Palabras como quizá, acaso, tal vez, posiblemente, probablemente, de repente, se consideran como adverbios de duda. Y finalmente, también podrías encontrar adverbios de cantidad. Obviamente van a cuantificar, ¿no? A la acción. Palabras como poco, mucho, más, muy, bastante, demasiado, se consideran como este tipo de adverbios. Chicos, hasta ahí preguntitas. Listo. Seguimos. Ahora,
Es importante que sepas cómo diferenciar al adverbio de otras categorías, porque puedes encontrar a veces en el español palabras eh, que son similares en cuanto a su estructura, pero a nivel de función tienen otras categorías, ¿no? Por ejemplo, si analizamos la palabra mañana, vamos a ver que mañana puede funcionar como un adverbio o también podría funcionar como un sustantivo. Por ejemplo, incursionará mañana en el cine. Mañana funciona como un adverbio, porque te dice el momento. Bien. Pero si yo digo, es una mañana hermosa, entonces mañana es un sustantivo. En esta oración está funcionando como un sustantivo. ¿Cómo lo identificas? Observa su entorno. Si tú dices es una mañana, mañana está acompañado por un determinante. Y debes recordar la teoría de los determinantes. ¿Qué nos dice esa teoría? Que los sustantivos siempre van acompañados de un sustantivo. Bien, eso es lo que te va a indicar. Ahora, en el caso de incursionará mañana, está trabajando directamente con el verbo incursionar. Entonces, la categoría que modifica un verbo es un adverbio. Así es como lo identificas. Veamos el caso de la palabra mucho. Por ejemplo, si digo se esforzó mucho para ingresar, ese mucho está funcionando también como un adverbio. ¿Por qué? Porque está trabajando con el verbo esforzar. La teoría dice que el adverbio es la categoría que te habla del verbo. Ahora, si dices muchos muestran empeño, muchos está funcionando como un pronombre porque está formando frase nominal, está ejerciendo una acción. Entonces ahí ya no sería adverbio. Si dices, le agregó mucho pimiento, entonces ese mucho te habla de pimiento, no te habla de la acción de agregar. Si solamente dijera le agregó mucho, entonces ese mucho sería adverbio. Pero dice le agregó mucho pimiento. Entonces el mucho está intensificando al sustantivo pimiento. En ese caso está funcionando como un determinante cuantificador. Bien. El caso de la palabra medio, ¿no? Por ejemplo, dice, el bebé está medio somnoliento. Ese medio está trabajando con el adjetivo somnoliento. La categoría que modifica un adjetivo es un adverbio. Y si tú dices cortó medio limón para la salsa, ya no es adverbio, porque ahora medio está modificando al sustantivo limón. La categoría que modifica al sustantivo es el determinante. Bien. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes vean los contextos. O sea, las palabras, por ejemplo, podemos decir, la palabra mañana es adverbio. Va a depender. Depende del contexto en el que se presente para poder afirmar ello, porque hemos visto que también puede ser un sustantivo. Observa la palabra pocos, ¿no? Comen pocos. Está flexionado incluso, no es comen poco, no es comen pocos. O sea, pocos son los que realizan la acción de comer. Está como pronombre. Compró poco orégano. Aquí ya funciona como determinante. ¿Por qué? Porque poco está modificando el sustantivo orégano. Bien, bien. Este cuadrito entonces es muy importante porque te resalta la diferencia del funcionamiento del adverbio frente a otras categorías, ¿no? Que simplemente a simple vista tú podrías decir, es una misma palabra, pero por el contexto va a cambiar su función. Bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas?
Bien, entonces seguimos. Tenemos nuestro primer ejercicio. Te piden en la primera parte dónde hay más adverbios y en la segunda que identifiques cuáles son los adverbios de este pequeño texto. Tienes algunos minutos para que lo analices.
Listo. Vamos a ver. Vamos a identificar los adverbios en cada una para poder identificar dónde había más. Mañana, Carlos y Julio viajarán al norte. Tengo mañana. Mañana es un adverbio de tiempo. Ya había terminado todos los informes. Ya es un adverbio de tiempo. Esteban colocó un más en la ecuación. Profesora, más es adverbio. Sí, pero en este contexto está funcionando como un sustantivo, porque está al lado de un determinante. Posiblemente termine en el curso hoy. Posiblemente es un adverbio de duda. Hoy es un adverbio con valor temporal. Tenías dos. ¿Acaso no sabes que anoche me llamó? ¿Acaso es también considerado un adverbio de duda? No es un adverbio de negación. Y anoche es un adverbio de tiempo. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en la alternativa E. A ver, en este enunciado, ¿cuáles son los adverbios que ustedes han identificado? Tenías en primer lugar no, ¿verdad? Luego tenías precisamente, solamente y tarde. Esos eran todos los adverbios que se presentaban. A ver, chicos, corroboren con su respuesta. Si tuvieron duda con alguna de estas palabras, me avisan, por favor. Todo bien, entonces. Listo, seguimos. Y ahora vamos a hablar de otra categoría invariable, que es la preposición. La preposición, al igual que la conjunción, son dos categorías que funcionan como conectores en el español, funcionan como nexos. Bien. Entonces, centrémonos primero en la preposición. Morfológicamente, vamos a decir que se trata de una palabra invariable, al igual que el adverbio y la conjunción. Sintácticamente, va a funcionar como un enlace subordinante. ¿Eso qué quiere decir? Todos los elementos que inserta la preposición van a depender de otros, ¿ya? Ahí se va a ver la dependencia. Y en cuanto al significado que tiene esta categoría, va a depender también estrictamente del contexto. Bien. O sea, de manera sola o independiente no vamos a poder decir su significado. Este significado lo vamos a llegar a conocer según su contexto de aparición. En cuanto a la clasificación, vas a tener preposiciones según su estructura, que pueden ser consideradas como simples, es decir, se presentan como un solo lexema. ¿Cuáles son? Bajo, cabe, so, a, ante, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Repito, las preposiciones simples del español son las siguientes: bajo, cabe, so, a, ante, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Todas estas palabritas son las preposiciones del español. Yo te sugiero que aprendas de memoria estas palabritas, ¿ya? Es muy importante que tú aprendas
cuáles son las preposiciones. Ahora, también se pueden presentar en su forma contracta. Y así vas a encontrar dos, las formas al y del. Al y del son las únicas dos formas contractas del español. Las hemos visto también cuando trabajamos los determinantes. Bien, tienes la preposición a, la preposición de, junto con el artículo el. Cuando trabajamos los determinantes dijimos, si te piden que cuentes los determinantes de un enunciado y aparecen las formas al o del, tienes que contar uno. La misma idea te la voy a decir ahora, pero con respecto a la preposición. Si te piden que cuentes preposiciones de un enunciado y aparecen las formas al y del, entonces vas a tener que contarlas, ¿bien? Cuentas como si fuese uno. Entonces, esta es la otra forma como se puede presentar la preposición del español. También podrías encontrarlo con lexemas separados, ¿no? Formando locuciones preposicionales. Ya hemos explicado qué es una locución. Entonces, en este caso, la locución preposicional se va a referir a un conjunto de palabras que va a funcionar como una preposición. Pero a diferencia de las otras locuciones, estas locuciones preposicionales sí van a tener preposiciones en su estructura. Bien, sí van a tener preposiciones en su estructura. Entonces, podrías encontrar formas como a base de, debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, junto a, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de, frente a. O también podrías encontrar caso de locuciones preposicionales solamente conformada por preposiciones. De entre, hasta por, hasta con. Bien. ¿Dudas o preguntas sobre la preposición, chicos? Profesor, una pregunta. Cuando son locuciones preposicionales, ¿se cuenta como una sola preposición o se cuentan separados? Ya. A ver, mira, tienes que estar atenta a lo que te solicita el enunciado. Si el enunciado te pide que cuentes preposiciones, vas a contar solamente preposiciones. Profesor, y me aparece una locución preposicional, no la vas a considerar, porque esa funciona como uno solo. Entonces te van a especificar a ti dónde las locuciones preposicionales. En ese caso tendrías que contar como locución, ¿ya? Te tienen que hacer la especificación. ¿Bien? Ok, seguimos. Ya. Mira, en cuanto al significado de las preposiciones, como te decía, va a depender mucho del contexto, ¿ya? Te doy un par de minutitos para que leas estos ejemplos y luego los vamos a explicar.
Muy bien. Como puedes observar y como lo has leído, las preposiciones van a adquirir, una misma preposición va a adquirir diferentes significados. Por ejemplo, la preposición a. Si yo digo, iré a comprar los obsequios, esa a me está hablando de una dirección. Bien. Pero si digo, Carla llegará a las 11 del día, esa a me está indicando tiempo. Si digo, lo solicitaré a tu pedido, esa a me indica una causa. Si digo, adquirió a 100 soles la entrada, esa a me indica un precio, tiene un costo, un valor. Esa misma preposición ha adquirido diferentes valores según las oraciones en las que se presenta. Bien. Por eso es que no se puede decir la preposición a tiene solo tal significado. Bien. Luego, caso de con. Si tú dices pintó con un pincel, ese con te indica un instrumento. Bien. Si dices se fotografió con su familia, ese con te indica compañía. Si dices mostró su medalla con orgullo, ese con te va a indicar un modo. Mira los diferentes valores que puede adquirir esta preposición. Caso de la preposición de. Es una ventana de madera. De tiene el significado de materia. Se discutirá de política. De te habla de un asunto. Se desvaneció de dolor. De te habla de una causa. La maleta es de Elías. De te habla de pertenencia, posesión. Son diferentes. Y es más, no son todos, ¿ya? No son todos los significados que pueden tener las preposiciones. Pueden adquirir muchos más. Veamos el siguiente caso. Tienes más ejemplos con otras preposiciones. A ver, léelo, por favor. Muy bien. Tienes, por ejemplo, la preposición en. Puede indicarte medio. Los artistas llegaron en bus. Puede indicarte tiempo. Si dices, en verano saldrá una convocatoria. Puede indicarte lugar. Si dices, mis alumnos permanecen en el aula. O podría indicarte modo. Si dices, hablemos en privado hoy. Bien. Ok. Ahora, tienes la preposición para.
Si dices, esa niña es apta para la danza, te demuestra una aptitud. Si dices, la reunión se programó para el viernes, te indica tiempo. Redacté un correo para el cliente, indica destinatario. O la preposición por puede indicarte causa. Lo felicitaron por obtener una beca. Puede indicarte un agente. La demanda fue presentada por Leo. Puede indicarte un medio. Alberto se comunicó por teléfono. Puede indicarte un precio. Se valorizó el bien por 1.000 soles. Son diferentes significados. Profesora, ¿yo me tengo que memorizar todos estos significados? No, no te vas a memorizar todos estos significados. Em, la ventaja es que como tú eres hablante del español, dominas el español, entonces puedes interpretar el significado, deducir el significado de la preposición por los contextos, por los contextos que se van a, en los que se va a presentar. ¿Sí? Preguntas sobre la clasificación semántica de la preposición, chicos. Listo. Vamos a ver entonces. Tenemos nuestro segundo ejercicio. En la primera parte nos piden que escribamos el significado que expresa cada preposición y en la 2 que contemos las preposiciones. A ver, está facilito. Comiencen por favor, chicos.
Muy bien. A ver, vamos a resolver, ¿ok? Dice, María viajó a Cusco con su familia. Las preposiciones eran a y con. ¿Qué me indica esa a? Implica una dirección. ¿Qué me indica ese con? Compañía. Para terminar su carrera se esforzó. Tenías para. Para me indica una finalidad. Viajaron desde Iquitos hasta Lima. Tienes desde y tienes hasta. Desde me va a indicar origen, hasta me indica destino. Pintó ese cuadro con acuarelas. Con me indica instrumento, ¿no? Porque señala el instrumento con el cual se hizo la acción. Pasearon en bicicleta por el parque. En es la preposición, por también es la preposición. En me indica el medio. Por me va a indicar el lugar, ¿no? En este caso tiene el valor de lugar. Muy bien. ¿Dudas de este primer ejercicio? Ok. Comenzamos a contar las preposiciones. Dice, Humberto Grieve tenía bajo los ojos bajo y sujetaba fuertemente por el brazo por a Paco Yunque, esa A, el cual estaba aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Grieve. Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto Grieve A que al profesor. Forma contracta, voy a contar, que a todos los demás A y que al colegio entero. Al. Bien. ¿Por qué Paco Yunque tenías el por? Bien. Luego tenías a, luego nuevamente el por, luego tenías a, nuevamente la, bien, nuevamente la, tenías por, tenías a, tenías de, nuevamente a, listo. A ver. Profesor, una consulta. Sí, te En escucho. en la frase que dice, ¿por qué Paco Yunque le tenía miedo a Humberto Griega? ¿Por qué el por es una preposición? ¿Y cuál, o sea, cuál sería su significado en en ese contexto? Por tiene valor causal. Está al lado de un pronombre interrogativo, pero es a nivel de categoría, es una preposición. Si bien es cierto, nosotros cuando dicen pronombres interrogativos, solamente consideras al qué. El por es preposición. Ya, profesor, gracias. Muy bien. ¿Cuántas eran entonces? 18, ¿no? Eran 18. Ya está.
Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna otra preguntita, alguna otra duda? Ya, entonces seguimos. Ahora vamos a hablar de la otra categoría que también es invariable. Es el otro nexo del español. Bien. Ujú. A diferencia de la preposición, este es un nexo que resulta ser más completo. Bien, es más completo que la preposición. Veamos por qué. Porque sintácticamente la conjunción va a funcionar como un nexo coordinante o subordinante, mientras que la preposición habíamos dicho que funcionaba como un nexo subordinante únicamente. La conjunción es más completa. Bien. Semánticamente va a establecer diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, adición, explicación, disyunción, causa, condición, finalidad o consecuencia. Para poder saber exactamente qué tipo de relación establece, vamos a ver su cuadro de clasificación. Pero antes vamos a ver cómo es su estructura, cómo es que se presenta en el español. Tienes las conjunciones simples, o sea, formadas por un solo lexema. Palabras como y, ni, o, pero, que, sí, aunque, ¿ya? Así solitas, son palabras simples, conjunciones simples. Pero también vas a encontrar locuciones conjuntivas. Es decir, aquí lo que tienes es un grupito de palabras que va a funcionar como una conjunción. Bien, funciona como una conjunción. Así lo vas a encontrar. Por ejemplo, sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto. Dos o más palabras que funcionan como una conjunción. Esta es la clasificación sintáctico-semántica de la conjunción. Como puedes ver, esta se va a presentar como coordinante o como subordinante sintácticamente hablando. Y semánticamente puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa, hilativa, condicional, causal, concesiva, de finalidad, completiva, comparativa, consecutiva o modal. Repito, vas a tener las copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas, hilativas, condicionales, causales, concesivas, de finalidad, completivas, comparativas, consecutivas y modales. Todas estas denominaciones van a pertenecer a la clasificación semántica de la conjunción. Trabajemos en primer lugar a las conjunciones coordinantes. ¿Por qué se llaman coordinantes? Porque unen elementos de un mismo nivel sintáctico. Hablemos de las copulativas. ¿Por qué se llaman copulativas? Porque estas van a sumar ideas, van a adicionar ideas. Bien. ¿Cuáles son? Tienes y que alterna con tienes ni y tienes el que, ¿ya? Y alterna con tienes ni y tienes que. Por ejemplo, el bebé llora, que llora. Al qué copulativo tú lo vas a identificar porque siempre aparece reiterándote una acción. Canta que canta, baila que baila, salta que salta, habla que habla, llora que llora. Así lo reconoces al qué copulativo. Todas estas y, ni, que, lo que hacen es sumar, agrupar ideas. Luego tienes la disyuntiva. La disyuntiva va a ser la o, que a veces, según el contexto, puede alternar con la u. Por ejemplo,
tiene la capacidad para coordinar o dialogar. Entonces esa O te está dando la idea de opción. También puedes encontrar dentro de las coordinantes a las adversativas. Las adversativas son aquellas que presentan oposición entre las ideas. Tienes el pero, el más, el si no, el sin embargo, el no obstante. Por ejemplo, bailaste mucho, mas no conmigo. Entonces, ese más equivale a un pero. Da una idea opuesta a la que se ha presentado en primer lugar. Bien. También podemos encontrar a las distributivas. Las distributivas son aquellas que indican alternancia entre dos o más acciones. Por ejemplo, tienes el bien, bien, hora, hora, ya, ya, ¿no? Y aparecen así de manera reiterada. Por ejemplo, bien toca la guitarra, bien toca el cajón. Alterna entre esas dos acciones. Luego tienes las explicativas. Las explicativas son aquellas que introducen una explicación, una aclaración. Por ejemplo, es decir, esto es, o sea, ¿no? Es imprescriptible, o sea, no tiene término de plazo. Te está dando la explicación o la aclaración de la primera idea. Puedes encontrar también las ilativas, que son aquellas que te van a indicar una consecuencia. Tienes con que, luego, por tanto, ¿no? Es una persona solidaria, así que la vida la premiará, consecuencia de la primera idea. Muy bien. Estas 6 conjunciones, las copulativas, las disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas e ilativas, son consideradas como coordinantes. Veamos ahora las subordinantes. ¿Por qué se llaman subordinantes? Porque los elementos que insertan siempre van a depender del otro. Puedes tener, por ejemplo, las condicionales. Son las que establecen requisitos, condiciones para que se realice alguna acción. Tienes, por ejemplo, en caso de que apruebes el examen, tendrás un premio. En caso de que. La más conocida es el sí, ¿no? Cuando ponemos sí, cuando decimos sí, condicionamos con sí. Pero también puedes encontrar el siempre que. Luego tienes la causal. La causal lo que hace es introducir una causa, una razón. Tienes el por qué, el ya que, el puesto que. Por ejemplo, se siente regocijada, ya que sustentó la tesis. Ese ya que es causa, ya introduce la causa. Luego tienes la concesiva. La concesiva te presenta un obstáculo, una dificultad en la realización de una acción. Tienes el aunque, si bien, por más que. Por ejemplo, por más que salió temprano, no abordó el tren. O sea, te presenta un obstáculo, una dificultad para que se realice la acción. Puedes tener también el a pesar de que o el pese a que. También se consideran como concesivas. Las de finalidad lo que hacen es presentar un objetivo, un fin de una determinada acción. Tienes el para qué, a fin de qué, puedes tener también con el objetivo de, ¿no? Por ejemplo, comento sobre su experiencia para que sirva de ejemplo. Luego tienes las completivas. Las completivas reciben ese nombre porque lo que hacen es completar una acción. Siempre aparecen encabezando proposiciones subordinadas. Tienes que y tienes sí. Por ejemplo, Laura dijo que se siente muy contenta. Entonces sé que está completando el verbo decir. Luego tienes las comparativas.
¿Qué es lo que hacen las comparativas? Van a comparar elementos, comparan acciones generalmente, ¿no? Aunque también pueden comparar frases. Por ejemplo, tienes el tan como, el más que y el menos que. El tan como se usa para establecer una comparación en un mismo nivel. Es un comparativo de igualdad. El más que se usa para establecer un comparativo, pero de superioridad. Y el menos que es un comparativo de inferioridad. Por ejemplo, ese alumno es más empático de lo que parece. Ahí tienes el más que. La partícula comparativa resulta ser el qué o el cómo. Y los elementos que te dan la idea de la igualdad, inferioridad o superioridad van a ser el más, menos o el tan. También puedes encontrar una consecutiva, que es el que. Gaby estudió tanto que ingresó a San Marcos. Este que consecutivo siempre va a aparecer al lado del tanto. Entonces se presenta como el tanto que, tanto que. Es la única, ¿ya? Porque a veces me dicen Miss, pero yo me confundo con las hilativas y la consecutiva porque las dos indican consecuencia. No tienes por qué confundirte porque en el caso de la consecutiva solamente vas a tener el que. Es la única, ¿bien? Es la única que te va a indicar consecuencia. Muy bien. Por último, vamos a hablar de las modales. Las modales son aquellas que te dicen la forma o manera cómo se realiza la acción. Tienes el cómo sí, el tal como. Por ejemplo, desarrolló la práctica como se lo indicaron. Bien, ese cómo te va a decir la forma o manera. Forma o manera de la acción, ojo. Siempre va a introducir la forma o manera de cómo se realiza la acción. En desarrolló la práctica como se lo indicaron, te habla de la acción desarrollar. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta sobre esta categoría? ¿Alguna duda? Excelente, excelente. Entonces vamos a trabajar nuestro tercer ejercicio. Hay que clasificar semánticamente las conjunciones, o sea, copulativas, disyuntivas, adversativas, etcétera. Y en la 2, identificar el valor de la conjunción co. A ver, comienza por favor.
¿Listo, chicos? Veamos. Dice, si te sientes cansado, no debes ir a la reunión. Pues tienes, sí. Sí es una condición. Entonces va a ser condicional. Como Luis salió tarde, no llegó a tiempo a clase. Acá tenías el cómo. Ese cómo tiene un valor. Está introduciendo una razón. Entonces va a ser causal. Se entrenaron tanto que ahora son los mejores. Tienes el qué. Como puedes ver, está al lado del tanto. Entonces esta va a ser consecutiva. Luego, le indicaron que no debía viajar, pero sí lo hizo. Entonces tienes qué y tienes el pero. El qué lo vas a considerar como una completiva porque observa que está completando a la acción indicaron, que aparece como el verbo principal, completiva. Y el pero va a ser una adversativa. A pesar de que llovía profusamente fue a la playa. A pesar de que locución conjuntiva. ¿Qué tipo de locución conjuntiva? Va a ser concesiva. Muy bien. Preguntas sobre esta primera parte. Bien. Luego, el significado de la conjunción con. Como se sentía enfermo, fue al hospital. Entonces ahí tienes valor causal, ¿no? Está diciendo una razón. Como salgas tarde, perderás la clase inicial. Ese cómo está estableciendo una condición, va a ser una condicional. El reloj costó tanto como lo imaginamos, tanto como está comparando, va a ser comparativa. Como Mía no estaba segura, decidió no viajar. Se introduce una razón. Bien, introduce una razón, va a ser causal. Como tenía que trabajar, no fue a la excursión, también es causal. Entonces, acá también observas cómo una misma conjunción puede adquirir diversos significados. ¿Dudas o preguntas de esta parte, chicos? Bien, seguimos entonces. Tenemos nuestra segunda actividad. ¿Verdadero o falso?
¿Listo, chicos? A ver, vamos a analizar. Te dice, el cachalote es una criatura sorprendente en muchos sentidos, ya que se trata del animal con los dientes más grandes que existen. Sin embargo, su gran baza, a efectos del lenguaje, es que cuenta con el mayor cerebro del reino animal, 6 veces mayor que el de un ser humano. Además, mantiene relaciones sociales complejas entre familias y grupos de especímenes. Ambos factores llevaron a un equipo de científicos del MIT a estudiar su lenguaje con una herramienta de última generación, la inteligencia artificial. Dice, no hay presencia de adverbios. Tienes, ¿no? Veamos. Tienes más. Tienes el además. Ya, entonces esta era falsa. Carece de formas contractas de la preposición. Tienes del, acá también. Entonces este es falso. Presenta locución conjuntiva causal. Sí, ¿no? El ya que es locución conjuntiva causal. Esto es verdadero. Presenta locución conjuntiva adversativa. Claro, tienes el sin embargo. Entonces esto también era verdadero. Muy bien. Chicos, ¿dudas o preguntas que hayan quedado de nuestra parte teórica? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces vamos a trabajar ahora nuestros ejercicios seleccionados. Ya, tenemos la primera. Muy bien. Tenemos nuestro primer ejercicio. A ver, analícenlo, por favor.
¿Listo? Veamos. Dice, sintácticamente, el adverbio puede modificar al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. De acuerdo con esta afirmación, identifique los enunciados en donde el adverbio modifica un adjetivo. Dice, Fernanda salió muy triste de su casa anoche. Aquí tenías dos adverbios, muy y anoche. En el caso de muy está modificando a triste. Bien. Y triste es un adjetivo. Entonces, la número 1 tiene un adverbio que modifica un adjetivo. En él respondió bastante bien el examen. Tienes bastante, que es un adverbio, y bien es otro adverbio. Entonces, lo que hay aquí es un adverbio que está modificando a otro adverbio. No cumple con lo que me piden. Ellos salieron rápidamente de aquella reunión. Rápidamente es un adverbio. Es un adverbio que me habla del verbo salieron. Entonces, es un adverbio que modifica un verbo. No cumple. Su situación me dejó sumamente preocupada. En el caso de sumamente, sumamente es un adverbio. Es un adverbio que modifica al adjetivo preocupado. Entonces, cumple. Tienes un adverbio que modifica un adjetivo. Eso es lo que te estaba pidiendo este enunciado. Entonces, efectivamente, tu respuesta correcta aparecía en la 1 y en la 4. Muy bien, excelente trabajo. ¿Dudas, preguntas, chicos? Ya, vamos con la 5.
Veamos. Según el tipo de significado que aportan, los adverbios se clasifican como de lugar, de modo, de negación, de duda. En este sentido, elija la alternativa que presenta la correlación correcta de cada adverbio subrayado con la clase a la que pertenece. Su madre tejía tranquilamente en las tardes. Tranquilamente te va a indicar modo. ¿Cierto? Porque te dice cómo se daba la acción. Siempre se esforzó mucho para trabajar, Liz. Entonces, ese mucho te indicaba una cantidad, ¿no? Porque hablaba de la acción de esforzarse. Ya era hora de solucionar ese inconveniente. Ese ya tiene valor temporal. Es un adverbio de tiempo. Y finalmente decía, Mariela vive demasiado lejos de la universidad. Ese lejos te indica el lugar. Era la clasificación semántica, ¿no? Facilita. Tu respuesta entonces aparecía en casita. Muy bien. Pregunta 8. A ver, dice, la preposición es una palabra invariable cuyo significado depende del contexto. Según lo mencionado, elija la opción donde las preposiciones subrayadas conforman frases que denotan las ideas de lugar y de compañía respectivamente. Ayer nos encontramos en el estacionamiento. En indica lugar.
pero del centro comercial de indica posesión. Tuvieron dificultades con la conexión del internet durante la clase. Con, te está indicando un instrumento, ¿no? Durante un tiempo, tiene valor temporal. Mañana organizaremos la ceremonia de graduación de los alumnos. En ese caso de, tiene valor de pertenencia, ¿no? O posesión. Con mucha dedicación, con, te dice el modo. Nora resolvió las preguntas de su separata y te indica posesión. Fernanda estudiaba en la biblioteca, en, si te indica lugar, con sus amigas todos los días. Ese con te indica compañía. Entonces, efectivamente, lo tenías en la E. Muy bien. Vamos con la última preguntita. Había que escribir a la derecha la clase de conjunción que se presentaba. Bien, entonces aquí lo que tenemos que ver es si es, hay que considerar la clasificación sintáctica y semántica. Bien, ambos criterios. A ver.
A ver, veamos. Dice, Rosa se ejercitó tanto en la semana que se sintió exhausta. Bueno, aquí tenías la conjunción que. Esta va a ser una subordinante consecutiva. Bien, es subordinante consecutiva. Camila no sabe si disponen de tiempo para visitar a mi tía. Tienes el sí. El sí también es una conjunción subordinante, ¿no? Así lo hemos trabajado en el cuadro. Y en este caso va a ser una completiva. Aparece completando al verbo saber. Estudió constantemente, por ende obtuvo un buen puntaje. Tienes por ende. Por ende, la vas a considerar como coordinante y lativa, porque también está estableciendo, marcando una consecuencia. Como no madrugues, no llegarás temprano a tus clases. Aquí la conjunción es el cómo. Bien, la conjunción es el cómo. Ese cómo te está estableciendo una condición, ¿no? Entonces va a ser subordinante condicional. No estuvo trabajando ni estudiando durante las vacaciones. Tienes la conjunción ni. Ni es una conjunción coordinante y es copulativa, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Entonces, lo que se ha revisado en esta clase es lo correspondiente a las tres categorías invariables del español. Bien, adverbio, preposición, conjunción. Ya con esto, hasta aquí hemos visto en sintaxis, lo que es frase nominal, frase verbal, estas tres categorías invariables. La próxima semana ya se trabaja la primera parte de la oración. Bien, o sea, vamos entrando a un contexto mayor, un contexto más amplio. En oración se trabaja en sí lo que es propiamente la oración, sus características. Vemos en la primera parte los elementos de la oración bimembre. Entonces ahí trabajamos sujeto, predicado. Bien, ¿qué es lo que involucra, no? Todos los elementos que aparecen dentro y cómo funciona. Eso es lo que se va a trabajar. Después de ello ya se sigue con la clasificación de la oración hasta que llegamos al tema de oración compuesta. Muy bien, chicos. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna preguntita. Voy a hacer una captura. Profesora, una pregunta. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre concesiva y adversativa? Ya, la concesiva establece una dificultad o un obstáculo para que se realice una acción. Aunque llueva, viajaré. Esa es una concesiva. Bien. Y la adversativa te presenta una idea opuesta a la primera. Estaba enfermo, pero fue a trabajar. Bien. Entonces, es contrario a lo que estabas pensando. Estaba enfermo, lo lógico es que esté descansando. No, aparece una idea contraria. Entonces, a nivel de significado, la concesiva presenta una dificultad u obstáculo. La adversativa, una idea opuesta, oposición o contrariedad. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí trabajamos por hoy. Les agradezco mucho su asistencia. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga.